8 y 13 años como escudos humanos para impedir disparos de los rebeldes contra tropas del régimen. Los cascos azules no armados de la ONU parecen impotentes frente a los crecientes informes de posibles masacres realizadas por las fuerzas gubernamentales. A veces hasta civiles pro régimen los agreden y dificultan su trabajo. Aquí manifestantes queman las banderas de Rusia y China, países que impiden una intervención militar de la comunidad internacional. En estas otras imágenes, los encapuchados anuncian haber ejecutado a un miembro de milicias progubernamentales y las batallas parecen ser cada vez más feroces. En muchos casos ya para nada se trata de luchas entre manifestantes pacíficos y fuerzas de seguridad. Los rebeldes aseguran dominar territorios, zonas enteras, cada vez más amplias del territorio sirio. E incluso aquí vemos cómo temporalmente se hicieron con el control de una base de misiles. Este radar, estos vehículos y estos cohetes están en manos del Ejército Libre de Siria. Ahora están ya dirigidos contra el Palacio Presidencial. Advertimos a Assad que si no deja el trono, le lanzaremos estos misiles. El temor de muchos es qué podría ocurrir si se descontrolaran bases de armas y proyectiles no convencionales, químicos y biológicos. ¿Qué podría ocurrir si esos ingenios destructivos cayeran en manos de organizaciones como, por ejemplo, Al-Qaeda? Y Ana María, ¿qué se podría hacer frente a una posibilidad así? Muchos gobiernos de esta zona del mundo, de otros lugares, están enormemente preocupados. Incluso están planteando la posibilidad de, en caso de que se llegara a una realidad extrema, que pudiera haber algún tipo de intervención militar extranjera en el interior de Siria, esta vez con o incluso sin el permiso de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Ana María. Y nos conectamos ahora con el analista Horacio Calderón. Él se encuentra en Buenos Aires. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Ana María, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bueno, mi primera pregunta es que pese a los esfuerzos internacionales para que se aplique el plan de paz propuesto por el mediador de la ONU, Kofi Annan, la violencia en Siria se ha recrudecido en los últimos días. E incluso ya se habla de guerra civil. ¿Está Siria al borde de la guerra civil? Bueno, yo hace 2 semanas decía en mi Twitter que estaba a 2 pasos de la guerra civil y yo diría que hoy está al borde de la guerra civil, que no se va a limitar a Siria, sino que en caso de estallar se va a expandir al Líbano y a Irak por líneas sectarias. Por lo cual yo pienso que los grandes actores regionales e internacionales deben tratar de evitar esto, que sería una catástrofe humanitaria y por supuesto geopolítica. Pero lo más importante que sería una catástrofe humanitaria que se debería evitar a toda costa. ¿Pero qué puede hacer la comunidad internacional para que se evite una guerra civil en Siria? Porque muchos dan por fracasado este plan de Kofi Annan. Bueno, yo la palabra comunidad internacional, la palabra comunidad internacional la tomo un poco abstracta. Lo que hay acá son actores estatales involucrados de manera directa y con intereses muy claros dentro de Siria. Uno es Irán, que no cabe ninguna duda que está operando dentro de este país para sostener al régimen, además del Hezbollah libanés. Pero también por el otro lado, Arabia Saudita, en su confrontación con Irán, es quien está armando a los rebeldes más aguerridos, que en definitiva pertenecen a lo más granado del salafismo regional e internacional. Salafismo es sinónimo de Al-Qaeda, que es lo que ustedes acaban de comentar. De manera tal que sin la intervención de Irán y la intervención de Arabia Saudita, como primera parte, va a ser prácticamente imposible que esto no desencadene una guerra civil regional, no solamente en Siria. Y países como Rusia, ¿qué papel tendrían en una solución pacífica a este conflicto? Bueno, yo creo que justamente Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que son los 5 grandes actores nucleares del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deberían indudablemente ponerse de acuerdo para lograr una solución pacífica, que no es otra que el plan de Kofi Annan. Lo que sucede es que yo creo que hay actores acá que están desde hace mucho tiempo involucrados en un plan de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, por más criminal que este fuera, pero en el marco de una confrontación regional que tiene como máximo objetivo a Irán.
Es decir, ¿por qué? Porque Irán, Siria y el Hezbollah libanés configuran un tridente que obviamente es extremadamente peligroso para muchos actores regionales y a nivel internacional, como es el caso de Estados Unidos o de Francia, que tiene intereses muy concretos, por ejemplo, en el Líbano, ¿no? País que además ha sido un protectorado de Siria durante décadas y hasta hace muy poco tiempo. ¿Usted ve una posible salida a este conflicto sin que el presidente sirio Bashar al-Assad abandone el poder? No, yo creo que en definitiva tiene que lograrse una salida del poder, no solamente de Bashar al-Assad, porque el problema que Bashar al-Assad es el más moderado de todo su clan. Entonces imagínense, sale Bashar al-Assad, como salió Ali Saleh de Yemen, quedaría su hermano Maher, comandante de la Guardia Republicana, que es en definitiva el mayor responsable de las masacres que se están realizando en este país por parte del régimen, sin perjuicio de lo que está haciendo también esta oposición, que no es democrática, sino que es una oposición realmente que representa lo peor y lo más peligroso para los intereses y las vidas de las personas involucradas en este conflicto. Porque acá, es una batalla existencial, es una batalla que de perder la minoría alauita y los socios sunitas que la han acompañado, va a transformarse realmente en una masacre, que lo de Libia va a ser realmente un paseo de jardín de infantes en comparación con esto. Y ya finalmente, para terminar, a mí me llama mucho la atención lo que decía José Levy en su informe, de que incluso ni a los representantes de Naciones Unidas se les respeta, y me viene a la memoria lo sucedido, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas en estos conflictos? ¿Tienen alguna representación? Bueno, no, yo pienso que las Naciones Unidas son una especie de gerencia de estas 5 grandes potencias nucleares que en definitiva cumplen con sus propias agendas y poco o nada les interesa la vida de los civiles que dicen proteger. Fíjese, usted acaba de decir algo muy interesante. Anteriormente mencionaron, sobre todo José Levy, de que podrían intervenir sin el respaldo de las Naciones Unidas. Y creo que esto, porque yo lo he dicho acá en CNN en español y en otras emisoras, esto está prácticamente determinado por default. O sea, lamentablemente yo creo que el plan es lo que se está consumando en este momento, y yo justamente hablaba hace muchas semanas en CNN en español de que esta intervención militar podría realizarse a través de Turquía, y ahora agregaría incluso a través de Jordania y en parte del Líbano, pero sobre todo de Turquía. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Era Horacio Calderón desde nuestros estudios. A ustedes por invitarme. Buenos Aires. Buenas gracias. Gran Bretaña jugó la carta de la autodeterminación